Hermano, que la paz de Dios sea con ustedes, sea conmigo, y sigamos orando por la paz de Dios hacia el pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Continuamos hoy con la sección C del tema 79. Esto llevo por título ¿Dónde irán los raptados? ¿Ok? Aunque nos estamos ampliando un poquito más el tema, pero ese es el tema principal. Vamos entonces a continuar con este tema. Que Dios bendiga, hermano. Seguimos en el gozo del Señor. Que esto viene ya mismo. Ya mismo que esto viene por su iglesia. La Virgen es prudente, ¿oyó? Las flautas se quedan aquí a ver la vaca del anticristo. Lo que está diciendo que se van a quedar. ¿Ok? Entonces, partiendo de seguir del tema, dice, mire, por otro lado, la postura de los mil tribulacionistas, los que son mil tribulacionistas que creen que nosotros vamos a llegar hasta la mitad de la etapa de los 3 años y medio de paz. O sea, vamos a empezar los 7 años de la profecía, los últimos de las 60 semanas de Daniel. Vamos a estar en los primeros 3,5 años. Según sostienen los mil tribulacionistas, ellos creen que la iglesia verdadera pasará por ese periodo de 3 años y medio de paz aparente del sistema del anticristo, y que comenzarán a ser perseguidos sutilmente por este sistema satánico. Sutilmente, fíjense cómo se lo pongo. Entonces, esta postura sostiene que casi al final del periodo de los 3,5 años de paz aparente, después de haberse firmado el tratado y que la gente ya haya visto la cara del anticristo, y que el anticristo firmara con Israel y con todo el orbe terrestre, se comenzará a ejercer la persecución voraz contra Israel y la iglesia que sirve a Cristo en toda la tierra. Entonces, entre las estrategias que podrá usar el sistema anticristo para perseguir a los creyentes, los cuales ellos tildarán de fanáticos y fundamentalistas, ¿verdad?, estará el dejarlos sin trabajo. Eso es una. Mediante el control de su número de seguro social, cédula o identificación que use o se usen en las naciones. Ya lo hemos visto en China y actualmente desde 2018 se ha venido observando en toda la India ese sistema, y mediante sistemas de computadoras con códigos de reconocimiento de los creyentes se les bloqueará el acceso a los servicios del gobierno para los trabajos y otros servicios de no aceptar la marca, imagen o número de control que se les imponga para estos menesteres dentro de los sistemas políticos, religiosos, ¿verdad?, y económicos, humanos en todo el orbe terrestre. Los patronos de las empresas en todos los países podrán tener acceso a las marcas, imágenes o números de control, de manera que podrán identificar a todos aquellos que se identifiquen como creyentes dentro de las iglesias de creyentes, los cuales no estén de acuerdo con sus cambios radicales sociales, entre otros, su no creencia en Dios, su aceptación de cualquier preferencia sexual, el derecho al aborto, la rotura de la familia tradicional y cuanta artimaña de rompimiento con lo tradicional y normativo que hasta ahora se había considerado como normal en las sociedades. Pues ya eso va a dejar de ser normal y van a romper con todos esos patrones y todos esos estilos de desempeñarse en la sociedad, porque van a entender ellos que eso es fundamentalista y arcaico. Dice, los trabajos remunerados estarán controlados para los que se entreguen a este tipo de nuevo sistema, el cual les garantizará su desarrollo económico por pertenecer a los grupos de poder que han venido creando este sistema satanizado y cuyo líder máximo será el mismo anticristo al fin de los tiempos de los gentiles. Los que no se sometan a estos procesos entonces no podrán comprar o vender. Perderán sus propiedades y serán ridiculizados, burlados y perseguidos por la actitud que asumirán frente al Estado que ha querido someterlos a los que ellos no quieren. En resumen, me imagino que esto debe ser para las vírgenes fatos se quedaron, porque nosotros ya no vamos a estar aquí. En resumen, su estrategia será limitarlos a no poder comprar o hacer lo que les plazca. Observaremos cómo el sistema anticristo se propagará por todo el globo terráqueo. Esto provocará que los pueblos entren a padecer en relación a sus necesidades básicas, las cuales ya muchos expertos sociales, entre estos Abraham Maslow, en el 53, con su teoría de la pirámide de necesidades, decía y sostenía, asimismo como otros aspectos de la satisfacción de las necesidades y desarrollo humano, entre ellos Deci Ryan, 1999, que fueron mis teóricos de la motivación lectora. Esa fue mi tesis doctoral aquí en Puerto Rico, acerca de qué motiva a los estudiantes ir a los procesos lectores, y más allá de los procesos lectores, la interpretación que ellos puedan hacer de esos procesos lectores, que es como leer la palabra de Dios también e interpretarla. Pues estos dos teóricos pues hablan de las necesidades, establecen con las teorías de la autoestima y autodeterminación y autodesarrollo, pues
esos teóricos le van a dar fuerte para la época del sistema del anticristo, con las teorías de la autoestima, ¿verdad? De que usted tiene que brigar con su autoestima, su autodeterminación, su autodesarrollo, o sea, todo por usted, las cuales han sido más que estudiadas y reguladas al punto de querer usarlas de manera inversa contra los pueblos. Desde luego, esto por grupos de poder élite entre naciones, para poder ensamblar el sistema de egoísmo social más grande en la tierra jamás se haya visto y experimentado. Sin embargo, antes de que el inicuo del anticristo quiera realizar sus actos más atroces, como ya hizo, ¿verdad? Como ya se hizo en la Segunda Guerra Mundial por un prototipo de tipo de anticristo, pero no fue el anticristo final, sino que era un prototipo, como fue Adolfo Hitler, como tipo de un anticristo, el cual mató y persiguió a millones de personas, entre estos a los judíos, como uno de sus grupos minoritarios en Alemania de aquel entonces. Entre ellos mató a 6 millones de judíos, y hay evidencia histórica de ello. Dios, como prometido a Israel y a su iglesia, nos sacará de las garras de ese sistema del anticristo. Dios nos va a sacar de aquí, no nos va a dejar pasar por ese proceso, hermano. Sin embargo, el sistema del anticristo, junto con la iglesia apóstata laodiceana, tomará por un breve tiempo de los 3,5 años de la 70ª semana de Daniel para proclamar un mensaje de mentiras alrededor del mundo. Esa iglesia apóstata, esa iglesia de Odisea, va a estar predicando un mensaje errado. ¿Ok? Uno de sus mensajes será el entregar el poder a la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? La de Revelaciones 13:1, que es todos los sistemas de gobiernos integrados en uno, para hacer un gobierno piramidal internacional, en bloques piramidales de gobierno alrededor de todo el mundo, que ya lo estamos viendo en acción. Le va a entregar el poder a la bestia religiosa, a la primera bestia que salió de la mar, o sea, va a valer el sistema capitalista de Estrebo como el único sistema a ser usado por todas las naciones del mundo. Ya esto yo se los he presentado a ustedes anteriormente en esta hermenéutica, en uno de los temas que se ha discutido aquí, donde uno de los papas, no sé si fue Francisco o fue Pablo, el que firmó en una de sus encíclicas avalando, y yo les enseñé la foto cuando el Papa aparecía avalando el sistema capitalista internacional alrededor de todo el globo terráqueo. Y ahora este nuevo Papa Francisco lo que está tratando es avalar, ya el Papa había hecho su primer endoso, el Pablo, de avalar el sistema, un tipo de sistema de gobierno político internacional. Ahora Francisco está hablando de un tema de sistema religioso internacional y un sistema educativo globalizado, en donde se permita la perspectiva de género. ¿Ok? Sin embargo, a las otras naciones del mundo que pertenecen a las otras 4 fuerzas dentro del sistema del anticristo, que los va a someter por breve tiempo, observarán que este sistema ha llegado muy lejos con sus persecuciones que comenzará a hacer en las naciones que pertenecen a las 10 diademas de representación de herencia de reyes terrestres. Decidirán en sus corazones el pegarle fuego a este sistema que trae y auspicia a la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata. ¿Sabe? Esos 10 reyes que están alrededor de aquí, de la cara de león, van a tener en su corazón el pegarle fuego a ¿qué? A la Unión Europea, que es el G8, el octavo reinado grande que sale por breve tiempo, por los últimos 7 años sobre el orbe terrestre, y decidirán pegarle fuego por lo que está haciendo alrededor del mundo y las persecuciones que están haciendo junto con otros países y grandes potencias internacionales que se alinearon a ese sistema, como la gran bestia. Entonces, fíjese que sin embargo a las otras naciones del mundo que pertenecen a las otras fuerzas dentro del sistema de anticristo, que los ha sometido por breve tiempo, observar que estos han llegado muy lejos con sus persecuciones. Las naciones que pertenecen a esas 10 diademas de representación de herencia de reyes de tierra decidirán en sus corazones el pegarle fuego a este sistema que trae y auspicia a esa iglesia de la Odisea. Estos le pegaron fuego a esa gran Babel política y religiosa que ha engañado a toda la tierra a ir en pos de una guerra internacional en contra de los principios cristianos y judíos en Israel para ese entonces, ya mismito, para aquí a poco, hermano. Porque esto es relacionado a la guerra del Valle de Magedón. En relación a los post-tribulacionistas, los que creen que nosotros vamos a pasar todo hasta llegar hasta el final de la tribulación, del derramamiento de las 7 copas y hasta aquí al final, hasta el final de la semana 70ª de Daniel, piensan que la iglesia pasará por toda la gran tribulación. Ellos piensan eso, hermano. Y que será arrastrado por Cristo al venir por segunda vez a la tierra. Las 3 posiciones discutidas son clásicas. Esas 3 posiciones que yo les he discutido aquí ya en esta hermenéutica, que es la pretribulacionista, mid-tribulación y post-tribulación, estos son clásicos dentro de la argot e interpretación o hacer hermenéuticas
acerca de cómo va a ser el arrebatamiento ¿verdad? De la iglesia. Que no le llaman virgen prudente, yo le llamo virgen prudente porque los ateos y los ligué, el Señor me lo dijo así, atado y ligado a las vírgenes, a la parábola de las vírgenes, que unas pues cogieron aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, de conocimiento y de plenitud del Espíritu, y otras no se llenaron de aceite. Cuando las dos adormecieron, dice la Biblia, dice la explicación de la parábola que explicó el Señor, y las dos adormecieron. O sea que prácticamente va a haber no es un desprecio, es como una indiferencia de parte de las iglesias por ver todo lo que está pasando, y no van a estar como alerta, pero cuando digan, ya llegó la medianoche, ya estamos un poco más allá, ya el Señor está a punto, ya nos está llamando para que subamos, o está llegando el Señor para sus bodas, por todas las señales que estamos viendo, ¿verdad? Van a despertar, y las vírgenes prudentes se van a dar cuenta, y vienen las fatuas y le van a pedir aceite porque ellas no tienen unción. Ellas dicen, no, vayan ustedes, pidan a donde nosotros nos llenamos, porque ya nosotros cogimos conocimiento y nos llenamos de la plenitud del Espíritu, y si lo compartimos con ustedes en este momento, no es que seamos egoístas y nos detenemos entonces a tratar de adoctrinar a ustedes y enseñarles que todo lo que está pasando y que ya mismo nos vamos de esto. Pues no, vayan ustedes y pídanle. ¿Qué pasa? Que cuando en esa transición vino el Señor y se llevó a las prudentes, pero estaban preparadas para irse, porque esto es un acto de fe, hermano, y de creerlo. Entonces fíjese que las tres posiciones discutidas son clásicas. Sin embargo, en algo de esta hermenéutica, estamos claros. La iglesia del arrebatamiento observará a la iglesia apóstata burlarse. Eso sí lo vamos a ver, que ya lo estamos viendo de manera sutil al principio de su agenda. Ya entonces nosotros ver que se están burlando de nosotros, que nos van a cuestionar el advenimiento de la segunda venida de Cristo a las nubes, que nos va a sacar hacia las nubes, y después la segunda venida, venir de vuelta hasta el sexto reino, se van a burlar de nosotros y se van a burlar de las doctrinas fundamentales que nosotros estemos predicando, porque es lo que la iglesia tradicionalmente ha venido predicando. En todas las doctrinas tradicionales y fundamentales de la iglesia verdadera se van a mofar esos burladores. La burla será tal que hasta la creencia del arrebatamiento de la iglesia verdadera a los cielos será cuestionada y se planteará como una falacia. Nos van a decir que nosotros estamos pensando en falacia, en fantasía. En relación a esto, recientemente escuché a un pastor que oía sus sermones y muchos de estos me parecían racionales y alineados a la palabra de Dios, pero lo hizo sosteniendo en un programa de preguntas y respuestas a su persona el tal disparate que no habían sido transpuestos sin ver muerte. Mire qué disparatero. Sostuvo que ellos sí vieron muerte y que después Dios los ascendió al cielo. Sin embargo, esto no es lo que las escrituras sostienen de estos dos profetas. Eso no es lo que dice las escrituras. Todo lo contrario, las escrituras sostienen que ambos fueron conforme al propósito de Dios y que anduvieron con Él y fueron traspuestos por Dios a sus esferas celestes sin ver muerte, hermanos, transformados. Evidentemente sus cuerpos han sido preservados con un propósito por Dios. Y yo me pregunto, ¿cuál propósito? Entonces, yo mismo me puedo contestar a mí mismo y ustedes también se podrían contestar a ustedes mismos. Podrán ser entre otros el que sean los dos profetas que Dios en la grande tribulación enviará para la tierra para predicar a Israel actual por 1260 días, 3 años y medios, y ser los profetas que van a estar juntos simbolizando los dos olivos, unos de los de la fe y otros los del testimonio, junto con esos dos profetas que van a estar en Israel. Eso solamente Dios lo sabe, pero queda en cuestionamiento eso. Si podría ser, porque unos hablan que pueden ser Enoc como Elías, otros dicen que pueden ser Enoc como Moisés, ¿ok? Y así por el estilo. Estos predicarán el mensaje eterno a los salvos de Israel, esto es, esos dos profetas, para el periodo en que la iglesia fatua que se quedó le estará dando la cara al sistema del anticristo. Hay que recordar que el único que resucitó de los muertos ha sido Jesús, y con él, ¿quiénes más resucitaron? Otros 500 que resucitó y ascendieron al Padre como las primicias de lo que Cristo vino a hacer con todos los humanos que estén confiando y creyendo en él, en la tierra, hermanos. ¿Ok? Pienso que sostener que todos los profetas murieron y que no fueron trasladados a los cielos en sus cuerpos de gloria, en sus cuerpos, es el inicio de comenzar a poner en tela de juicio el arrebatamiento de la iglesia a los hermanos de las vírgenes prudentes que están esperando este glorioso día, y poniendo en tela de juicio lo capaz que puede hacer Dios para transportar, si así lo quiere, a cualquier humano sus esferas celestes en otras moradas en la cual los adelantos tecnológicos sean tal que puedan estos humanos ser preservados por miles de años, tal cual duraban los hombres bíblicos de antaño, ¿ok? Pero entonces yo entiendo que vamos a recibir ese cuerpo de gloria y no va a ser por miles de años, es por cuerpos eternos.
y volver de nuevo a traerlos a la tierra a cumplir un propósito de Dios. Estoy pensando en que este pastor lo que quiso referirse fue a esto. Si fuera otro pensar, no quisiera pensar que ya se esté manifestando este tipo de pensar de creyentes de nuestro tiempo que comenzarán a ser persuadidos a creer en otras doctrinas que no son las nuestras, hermanos, y las cuales tendrán por tardanza y no creerán en las doctrinas del arrebatamiento de los creyentes, haciendo esto un acto alegórico y simbólico de cualquier imaginación interpretativa y privada de estos. ¿Ok? También existe una confusión dentro de las interpretaciones tradicionales que hacen las iglesias tradicionales en cuanto a la epifanía de Cristo, a buscar su iglesia en las nubes, antes de Israel tener su milenio y lo que pueda significar la segunda venida de Cristo después del milenio, que son eventos diferentes y cosas diferentes. Una cosa es la epifanía, que es al final del milenio cuando Cristo va a aparecer, perdone, una cosa es la epifanía, que es cuando Cristo nos llama a los cielos y subimos y nadie no viene a la queja directamente a tocar la tija, nadie lo ve, sino nosotros subimos hacia Él y vamos hacia las bodas del Cordero y después retornamos. Y otra cosa es la parucía, que ya es como aparece, ya aparecemos y lo ven y que todo ojo le verá. ¿Ok? Esta segunda venida es considerada la parucía de Cristo a la tierra. Estos dos eventos son distintos, o sea, tanto la epifanía como la parucía son distintos y son explicados en esta nueva hermenéutica. Hay diferencia entre lo que es la parucía y lo que es la epifanía de Cristo. La epifanía, vuelvo y les repito, que es cuando ascendemos y vamos a los cielos y nos vamos a la morada celeste del Señor y después venimos de vuelta. Y cuando el Señor viene y se aparece para darle el reino a Israel, ya eso se considera como parucía. Y hay parucía tanto en el Second Coming of Christ, la segunda venida de Cristo cuando venga a establecer el reino del milenio de Israel, pero también hay Second Coming of Christ, la otra parucía de Cristo que va a ser en las nubes, ¿verdad? Para venir, para bajar la Jerusalén celeste cuando ya la tierra haya sido pasada por fuego y sea purificada y baje entonces la nueva Jerusalén con todos nosotros a vivir con Cristo por toda la eternidad, como una de las moradas de Cristo en este universo que Dios ha creado, nuestra Vía Láctea, ¿ok? Porque hay otros universos que el Señor ha creado. La nueva hermenéutica se alinea a la postura pretribulacionista, esta nueva hermenéutica, ¿ok? Y si quizás en un extremo a que los creyentes del arrebatamiento tengamos que pasar por parte de los 3,5 años de paz aparente, esto es, hasta la mil tribulación, los primeros años y 3 años y medio del sistema del anticristo. Y eso yo pues lo pongo en tela de juicio. Yo creo que no vamos a pasar hasta la mil tribulación, nos vamos antes de la grande tribulación, hermano. Si fuese a hacer que la iglesia verdadera fuese ir al medio tiempo, como los de que hablan que vamos a llegar hasta medio tiempo, de la semana 70ª de Daniel, yo les pregunto, entonces, esta nueva experimento que tiene que la iglesia verdadera verá en acción a la iglesia apóstata, el inicio del intento de Israel ir consolando sus territorios a través de pequeñas guerras que se irán dando en Medio Oriente, a través del proceso de Polomos que les he explicado aquí. El proceso del anticristo firmar la paz aparente, si es que fuésemos a ir hasta a mid tribulation, como dicen los de la media tribulación. Verán entonces ellos, según ellos, pues la firma de la paz aparente con el pueblo de Israel y la reconstrucción de ese tercer templo que ellos aspiran del Israel moderno. Esto es, hasta que ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Posterior a este arrebatamiento, las vírgenes fatuas de entre las iglesias apóstatas se darán cuenta de lo sucedido y saldrán a pregonar junto a los salvos de Israel como los dos testigos, ¿verdad? Los dos olivos, la prédica del evangelio eterno, esto es, del ángel con el evangelio eterno en sus manos, y también hablar de la ira postrera de Dios, del derramamiento de las últimas 7 copas de la ira postrera de Dios. ¿Sí? Es por esta razón que esta nueva hermenéutica se vale de la parábola de las 10 vírgenes, hermanos. O sea, 5 fatuas y 5 prudentes. Por entender que es la parábola citada por el mismo Jesús de lo que escatológicamente estará sucediendo durante este proceso de ir de la sexta trompeta del Apocalipsis, que ya le dijimos que ya se ha cumplido completa y que inició en el 1990 por la entrada del águila a Medio Oriente, ¿verdad? Atacar países semíticos por la mentira que el líder de León, que es Inglaterra, lo incitó a decirle de que allí ellos habían bombas nucleares en Irak y bombas biológicas de destrucción masiva, cuando allí no había nada de eso, ¿verdad? Y destruyeron ese pueblo semita iraquí, de ancestro, ¿verdad?, de los babilonios. Entonces, por entender que es la parábola citada por el mismo Jesús de lo que católicamente estaría sucediendo durante este periodo del proceso de ir de la sexta trompeta hasta que se cumpla a cabalidad el toque final de la misteriosa séptima trompeta, de revelaciones. Esto es antes de las de revelaciones,
Antes del arrebatamiento, la iglesia verdadera estará predicando el arrebatamiento en medio de un ambiente totalmente apóstata por parte de unos gentes que se adentrarán dentro de las mismas iglesias de las vírgenes prudentes y también actuando como vírgenes fatuas. Estos entes externos entrarán a la iglesia de Cristo como las vírgenes fatuas y tratarán, si es posible, de confundir a tal grado que buscarán alejar a los creyentes en Cristo de las doctrinas fundamentales que creen en un reino celestial a unas doctrinas que tratarán de hacer que el reino de Cristo uno completamente terrenal. Estos entes de las iglesias apóstatas estarán también tratando de confundir a las 5 vírgenes fatuas, si es posible. O sea, entran y van a tratar de confundir a las vírgenes fatuas junto con las prudentes. Estas iglesias apóstatas buscarán que las iglesias profesantes con las vírgenes fatuas se concentren en asuntos materiales y terrenales del sistema del anticristo, el cual busca considerar en la tierra entregar todo el poder a la primera bestia que salió de la mar, esto es, a la bestia política y económica. ¿Ok? Las vírgenes fatuas, al no estar buscando la plenitud del espíritu, da bien esto, sino que están más concentradas en lo terrenal, que es el reino aquí ahora, que son las apostólicas. Al no estar buscando la plenitud del Espíritu Santo, no tendrán el suficiente conocimiento ni unción para poder ser arrebatados a los cielos con Cristo. Esto es, en su epifanía. Esta epifanía jamás podrá ser confundido con la segunda venida de Cristo a la tierra al fin del milenio, a lo que se considerará en el árbol profético el fin del siglo, hermanos. Son eventos diferentes, en espacios de tiempos diferentes y con propósitos diferentes al plan de Dios para con los habitantes de la tierra. En la Epifanía, Cristo llama a su iglesia a las nubes ya. Estoy consolidando esto. Y las lleva a las naciones celestes. En la segunda venida, Cristo desciende con su iglesia ya ataviada como la esposa del Cordero, a establecer su reinado eterno sobre la tierra, hermanos. ¿Ok? Que esa es su parucía. Recuerde, esto será después del milenio. Esta iglesia que viene para la tierra con Cristo fue la misma iglesia que Cristo hubo raptado al cielo a sus mansiones celestiales. Otras galaxias más adelantadas en la cual moran la justicia, el amor y la misericordia verdadera, y no como este mundo hoy día que pregonan una paz fundamentada en la guerra. Esto es, en el arrebatamiento de su iglesia. Cristo nos sacará de los sistemas de gobierno inventados por los hombres egoístas que solo auspician a unos grupos élites en los cuales predomina el descontrol de las pasiones humanas por cuanto todo tipo de concupiscencia que se le antoje a la carne del ser humano, y en el cual se auspicia la codicia, la vanidad, el odio, la segregación racial, el exceso de poder, el sexo en descontrol rampante y la total corrupción en todos los sistemas sociales y actividades sociales concebidas en la mente de los humanos para sacar al ser humano de orientarse a la búsqueda de Dios. Vamos a dejarlo aquí, hasta aquí llegamos a la sección 3 de este tema. Y para la próxima vamos a terminar entonces con la sección 4 que es más cortita, para entonces pasar al tema número 80, ¿verdad? Y el cual lleva por título, ¿qué tipifican los 3 espíritus inmundos a manera de ranas de Revelaciones, el capítulo 16, 13 al 14? ¿Y por qué Israel de este tiempo mirará a otra nación tipo águila que los engañará? ¿Por qué? ¿Estamos? Bueno, que Dios los bendiga. Y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos. Y que Israel pueda obtener su milenio, como dice la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermano.